Reporte 100. El Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora ha presentado un informe de seguridad y justicia de Sonora y Hermosillo del primer semestre de 2020, en donde nos dicen cómo estamos en materia de seguridad pública en nuestra ciudad capital y también en el estado de Sonora. Y Marco Antonio Paz Pelat es vocero de este Comité Ciudadano de Seguridad Pública y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, con mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio, Juan Carlos, a tus órdenes. Es un informe que reúne cifras de ¿qué periodo? De enero a junio de este año, sí, del primer semestre. ¿Con base en datos de alguna dependencia, de la Fiscalía, de Seguridad Pública Nacional? ¿Con base en qué datos, Marco Antonio? Básicamente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son los datos de referencia, y por primera vez se suman también los datos del Sistema de Emergencia 911, que es importante porque se refleja tendencias. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos en este primer semestre de 2020? Carlos, yo te diría que desafortunadamente las cosas no están mejor. Presentamos un informe anual el año pasado, al cierre, y veíamos pues que desafortunadamente el problema de la violencia y de la inseguridad seguía creciendo en Sonora. Pues este primer informe refleja, pese a los esfuerzos y a la pandemia del COVID, la violencia y la inseguridad siguen creciendo en nuestro estado. Te doy algunos datos. Mira, en materia de homicidios dolosos, al primer semestre tenemos 725 homicidios. Si sigue esta tendencia, Juan Carlos, tendríamos el año más violento de la historia en Sonora. Ocupamos el séptimo sitio a nivel nacional, pero superamos estados que tradicionalmente han sido violentos como Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas. Por otro lado, el 911 nos reporta 170 casos de privación de la libertad, concentrados básicamente en Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas, San Luis, Río Colorado y Caborca. También tenemos un problema de violación. Ha crecido, se incrementó en este primer semestre del año 65%, y una de cada dos denuncias se registran en Hermosillo. En violencia familiar sigue creciendo y seguimos ocupando los primeros lugares nacionales. Se duplicó de 2018 a 2020 y el 55% está en Hermosillo. Ahora, también hay que decir, hay algunos delitos donde se tuvieron buenos resultados. Por ejemplo, en materia de casa, de robo a habitación, se redujo casi en una tercera parte, igual que el robo a vehículo, que se redujo en 40%, robo a personas en 36% y robo a negocio en 22%. Creo que también tiene que ver que la gente está en sus casas, ¿no? En la otra parte que nos preocupa, Juan Carlos, y que damos fe en este documento, es el problema de la impunidad, ¿no? En Sonora más o menos se reportan solamente alrededor del 4% de los delitos que suceden, solamente se denuncia el 4%, y de ellos solamente uno de cada cuatro que son denunciados tienen una condena o una reparación del daño. O sea, quiere decir que de los 100 delitos que se hacen aquí en Sonora, solamente uno es castigado. Y el otro fenómeno que también nos tiene muy preocupados es que de los 5,301 policías municipales que tenemos en Sonora, que prácticamente son más del doble de la suma de la Policía Estatal, más la MIC, más la Guardia Nacional, el 36% no tienen acreditados los exámenes de control y confianza que exige la ley. Y esto creo que habla pues de una capacidad subutilizada muy importante en materia de capacidad de fuerza. Estamos muy preocupados, Juan Carlos, y pedimos por favor primero a la autoridad reaccionar frente a este tema. Tenemos que hacer algo rápido, no podemos aceptar este estado de violencia, este estado de inseguridad, este estado de impunidad. Y segundo, tenemos que involucrarnos también los ciudadanos en resolver, porque la violencia familiar, el problema de drogadicción, pues tiene que ver también con una erosión de los principios, de los valores familiares. Sí, estoy viendo el dato de que 9 policías al mes de junio han sido asesinados. ¿Estos 9 son en Sonora o son aquí en Hermosillo, Marco? No, en Sonora. En Sonora.
9 al mes de junio han sido asesinados. También el 41% de los policías municipales gana entre 10,000 y 15,000 pesos, el 40% debajo de los 10,000 pesos. El policía estatal gana 14,760 pesos y se ubica entre los 5 más altos del país. Es decir, a ver, entonces tenemos varios delitos en donde Hermosillo está destacando a nivel nacional con un crecimiento importante entre enero y junio de este año en comparación a enero a junio del año pasado. ¿A qué le atribuye este crecimiento el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, Marco? ¿Qué pasó? ¿Por qué se están disparando los delitos? Mira, yo creo que traemos un problema a nivel nacional porque estas cifras, digamos, son prácticamente iguales de la tendencia a nivel nacional, principalmente en materia de crimen organizado. Ahí se tiene que hacer algo, ahí donde la federación puede hacer mucho más porque tiene la capacidad de fuerza suficiente. Pero también es cierto que el caso de la violencia familiar, la violación y la violencia contra la mujer, que es un nuevo fenómeno, Juan Carlos, y que nos preocupa mucho, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el tema de la drogadicción. Traemos un fuerte problema de consumo de estas drogas sintéticas como el cristal, que nos está provocando problemas muy graves, y esto algo también se tiene que hacer. Esos dos temas creo que son los que están terminando de descomponer la situación. Ahora, este gobierno le ha apostado a la Guardia Nacional y a la milicia. De hecho, ayer veía una nota nacional en donde el presidente López Obrador ha desplegado más de 70,000 efectivos del ejército en todo el país. De hecho, es la cantidad más grande de militares participando en labores de seguridad pública en los últimos sexenios. Felipe Calderón, en plena guerra contra el narcotráfico, desplegó 45,000 elementos del ejército. Enrique Peña Nieto, entre 40 y 50,000. El presidente López Obrador ha desplegado 70,000 elementos de la milicia a través de la Guardia Nacional y a través de la propia milicia. La Guardia Nacional, desde la perspectiva del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, ¿ha funcionado, Marco? Mira, yo creo que es un nuevo cuerpo de seguridad que está en proceso de terminar de consolidarse. Todavía son insuficientes los efectivos, Juan Carlos, y tenemos otro fenómeno. Están siendo utilizados para varias labores. Unas, por ejemplo, que nos preocupa mucho porque dedican una gran cantidad de elementos, es el cuidado de las fronteras sur y norte del país. No digo que no deban de cuidarse, pero frente a la evidencia pues del crecimiento pues de la delincuencia organizada al interior del país, creo que debería dárseles prioridad, ¿no? Sí. Creo que la Guardia Nacional es un buen cuerpo que se va a dar resultados en este país, pero todavía es insuficiente y todavía está en proceso de consolidación, y me parece que lo estamos dedicando a muchas labores. Sí, y a nivel local, ¿qué se ha hecho, Marco Antonio Paz Pelat, y qué ha fallado a nivel local, en la estrategia estatal, en la estrategia municipal? Mira, yo creo que básicamente lo que tenemos a nivel municipal es evidente que necesitamos mejorar las policías municipales. O sea, tenemos 36% que no sabemos si son los policías que necesitamos, que hay dudas sobre su honorabilidad, sobre su capacidad, y eso va en contra de la ley, porque la ley dice que para ser policía municipal es requisito que pases el examen de control y confianza. Pero estamos ahí atrapados, porque en caso de que no pasen, tendrías que darlos de baja, entonces los tendrías que liquidar, y los municipios no tienen recursos. Y a nivel estatal yo sí creo que necesitamos reforzar las capacidades de las policías. La Policía Estatal de Seguridad Pública todavía es insuficiente, apenas tiene alrededor de 1,000 elementos, necesitaríamos más. Y la MIC, yo creo que hay necesidad de un reemplazo generacional. Si tú ves el nivel de antigüedad de la MIC, estás hablando de los más altos que tenemos tal vez a nivel nacional. Sí necesitamos también incorporar nuevos elementos con perfiles más actualizados. Creo que esos dos elementos valen la pena ponerlos en el centro. Ahora, se ha invertido en recursos, se han dado recursos adicionales. Una pregunta que tendríamos que hacer y pedirles a las autoridades es que nos rindan cuentas sobre la inversión de estos recursos. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué hemos obtenido? Porque estamos a punto de iniciar un nuevo
discusión presupuestal del 21 y tendríamos que saber qué está funcionando y qué falta para que esto funcione mucho mejor desde la perspectiva también institucional. Y en un año electoral, Marco Antonio, porque hoy empieza, ¿no, Marco? El año electoral, hoy inicia justamente hoy lunes 7 de septiembre y estaremos en junio del próximo año renovando la gubernatura, renovando las presidencias municipales, las diputaciones locales y también las diputaciones federales. Ya este gobierno ya se va. Este gobierno ya se va, Marco, y pues llegará un nuevo gobierno preocupa sobremanera esto que señala en su informe el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, la presencia del narcotráfico en Sonora, el incremento del número de asesinatos, las incursiones armadas en Caborca, en Magdalena, en municipios, y los niños y niñas asesinados en estos eventos. Pues ya son algunos, ya se cuentan por varios. Juan Carlos, yo te diría, puede ser que termine un sexenio, pero nosotros nos quedamos aquí los ciudadanos, que somos los que padecemos. Sí. ¿Sí? Esperamos que esta autoridad no le afloje, le siga. Segundo, yo creo que el tema de seguridad evidentemente se va a convertir en un tema de campaña. Entonces, esperamos las mejores propuestas y los mayores compromisos. Necesitamos más de la autoridad y hay que decirlo con claridad. Necesitamos más porque ellos tienen la capacidad del uso de la fuerza. Los ciudadanos podemos apoyar, podemos complementar, podemos apuntalar, pero no podemos suplir a la autoridad y eso es muy importante. Y preocupa particularmente en Sonora y en Hermosillo el crecimiento de la violencia contra la mujer y que ahora empiezan a ser víctimas de la violencia del crimen organizado, niños, Juan Carlos, eso es intolerable, intolerable, y sí pedimos que hagamos algo. Tuvimos una semana muy violenta la semana pasada, muy violenta, necesitamos más información, Juan Carlos, necesitamos saber qué está pasando y qué se va a hacer. Yo sí invito a la autoridad a que entremos al tema de seguridad con toda la fuerza que significa unirnos unos y otros para sacar adelante este tema. Sé y reconozco el esfuerzo que están haciendo, sé que no está fácil, sé que están enfrentando una situación muy adversa porque estos grupos no solamente tienen grandes cantidades de armamento, recursos, pero aquí estamos para apoyarnos unos a otros y sacar adelante la tarea. Necesitamos animarnos, necesitamos hacer algo porque no podemos normalizar la violencia y la inseguridad en Sonora. Eso sí es imposible de permitir. Marco Antonio Paz Pelat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, muchas gracias por tomar esta llamada. Al contrario, te agradezco mucho, Juan Carlos, te mando un abrazo. Igualmente. Reporte 100.